El Señor le ha delegado a la iglesia no tan solo el privilegio y la responsabilidad, sino también la capacidad de representarle aquí en el mundo, llevando a cabo el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios a través del poder de la muerte y la resurrección de Jesucristo, para lo cual ha investido con autoridad. Es algo maravilloso. No hay ninguna cosa que no esté bajo autoridad. Nada de lo que Dios ha creado existe sin estar bajo autoridad. Aún las cosas físicas son regidas por leyes, están bajo autoridad. La iglesia tiene que ejercer su autoridad delegada por Dios para llevar a cabo el propósito de la evangelización. No solamente tiene que ejercerla, pero antes de ejercerla necesita saber administrarla, vivir bajo autoridad. Cada miembro del cuerpo de Cristo necesita vivir bajo autoridad. Nosotros no podemos dar lo que no tengamos primero. Para poder ejercer autoridad, tenemos que vivir bajo autoridad. Este es el concepto que estaremos estudiando en esta preciosa semana. Y bueno, vamos a preparar nuestro corazón para que Dios nos hable. Esta es la última clase de Aprendiendo a ser la iglesia. Una iglesia con autoridad. Dios obra en la obediencia. Tenemos que aprender a ser obedientes a la autoridad puesta por Dios. La Iglesia de Jesucristo es el organismo vivo donde se implanta y se desarrolla la vida espiritual, engendrada por la palabra de Dios y su Espíritu, con el objetivo de formar la imagen de Jesucristo en cada uno de sus discípulos. Sembrados en buena tierra presenta la serie Aprendiendo a ser la iglesia. Clase número 7. Una iglesia con autoridad. Dios obra en la obediencia. El objetivo de esta semana es muy simple, muy sencillo. Es aprender que no podemos vivir en el reino de Jesucristo sin estar bajo la autoridad delegada por Dios. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cosas muy interesantes, ¿verdad? La Biblia nunca es atemorizadora. Me llama mucho la atención esta frase, acarrean condenación para sí mismos. Nadie los condena, sino a sí mismos cuando una persona resiste uno de los principios más fundamentales de la palabra de Dios, vivir bajo autoridad. Todas las cosas que Dios ha establecido deben estar bajo autoridad. Ni el mismo Hijo de Dios llevó a cabo la redención de nuestros pecados sin estar bajo la autoridad del Padre. Juan capítulo 10. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo porque tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso me ama mi Padre. Porque yo lo obedezco, no nomás porque soy su hijo, sino porque yo hago su voluntad. ¿Verdad? En Juan 5 también el Señor dijo, nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. Jesucristo vivía bajo la autoridad del Padre. Esto lo extiende, este concepto lo amplía maravillosamente Filipenses capítulo 2. Leámoslo. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravillosos versículos. En este versículo vemos que ni aun Jesucristo, quien nos dice que tengamos el mismo sentir que Él tuvo, ni aun Jesucristo vivió sin estar o vino a este mundo sin estar bajo autoridad. Él se despojó a sí mismo de su autoridad, de su posición. No se despojó de su deidad, porque en Él siempre habitó
corporalmente la plenitud de la deidad, dice la palabra de Dios. Pero él se despojó de su posición de autoridad y se puso bajo la autoridad del Padre. Nada hacía por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre. Él vivía ahora en los tiempos de su carne en completa sujeción y comunión con el Padre, quien le iba diciendo paso a paso lo que tenía que hacer. Y dice la palabra de Dios en Juan 10 que por esto lo amaba a su Padre, porque era obediente, porque él estaba sujeto, porque él ponía su vida en obediencia. Este mandamiento recibió de su Padre, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, tomó forma de servidor. ¿Servidor de quién? Servidor del Padre, porque efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de su sacrificio. Este mandamiento recibió del Padre. Dice que fue obediente al Padre hasta la muerte, y la peor y más vergonzosa y más terrible de las muertes de aquel tiempo, la muerte de maldito o la muerte de cruz. Hemos hablado de por qué muerte de maldito, esta muerte persa que no tenía sus orígenes en el pueblo judío, sino en el pueblo persa, que los persas decían que tenía que ser levantado el peor de los villanos, y para que no contaminara la tierra, ¿verdad? Era la muerte de maldito y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte. Pero el punto importante aquí es que Jesucristo, nuestro Señor, vivió en completa sujeción a la autoridad de su Padre. Vivió bajo autoridad. Y empieza Filipenses, este pasaje, este versículo 5, diciendo que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengamos el mismo sentir de despojo para ponernos bajo la autoridad de Dios. Veamos otro pasaje muy interesante en Hebreos capítulo 5. Hebreos 5 del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este es un principio fundamental, vivir bajo autoridad, ¿verdad? El Hijo vivía bajo autoridad. Antes de poder ejercer autoridad sobre la iglesia, tuvo que aprender autoridad. ¿No te parece increíble que el libro de Hebreos diga que a pesar de que Jesucristo en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad y por lo tanto era omnisciente, tuvo que aprender algo en los días de su carne? Dice el versículo 7 que en los días de su carne, y es enfático en esta frase, aprendió obediencia. Él se despojó a sí mismo de su posición de autoridad, se puso bajo la autoridad del Padre y estando en los días de su carne, aprendió algo que él no sabía porque él estaba igual que el Padre. Aprendió a obedecer. Y una vez que fue perfeccionado en la obediencia por medio del padecimiento, fue entonces cuando tuvo la oportunidad de ejercer autoridad sobre nuestras vidas y salvar a los que le obedecen. Antes de que alguien le obedeciera, él tuvo que ser obediente. Ese es exactamente el eslabón, o vamos a decir la cadena de obediencia o la cadena de mando. Para poder ejercer autoridad, primeramente tenemos que recibirla. Veamos unos pasajes muy interesantes al respecto. Juan 13, del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Quedémonos ahí un segundo en estos 5 versículos. Yo quiero que observes una palabra muy clave, es la palabra sabiendo. Jesús nunca ejerció su autoridad en ignorancia, sino en el conocimiento de las situaciones que le rodeaban. Número 1, vamos a irnos un poquito atrás. Reconozcamos, como lo que acabamos de estudiar antes, que no se puede ejercer autoridad si no se está bajo autoridad. Es lo que estudiamos en Hebreos capítulo 5. Ahora, ¿cómo se ejerce la autoridad? Déjame ver algunos puntos. Número 1, en conocimiento, ¿verdad? El Señor conocía y sabía todo lo que le estaba pasando alrededor. Número 2, en compromiso. A pesar de que sabía que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar, que los demás discípulos lo iban a abandonar, los amó hasta el fin. Esa es la manera de ejercer autoridad. Amar de compromiso, amar hasta el fin. No un doble ánimo en el sentimiento del amor, sino un compromiso definido
de hacer discípulos y darles la oportunidad hasta el fin. El Señor siguió siendo firme con respecto a su sentir de salvación, aún para la vida de Judas, hasta el último momento en la cruz del Calvario, aun cuando él ya sabía que el diablo había entrado en el corazón de Judas y le iba a traicionar. Compromiso. Número 2. Veamos el siguiente punto. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Esta es la segunda parte. El liderazgo en el reino del Señor se establece también a través de sembrar la palabra de Dios en el corazón de los discípulos. El Señor fue y lavó los pies de Pedro y le dijo algo importante: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Para que la gente pueda reconocer autoridad, nosotros tenemos que estar lavándola continuamente con la palabra de Dios a nuestros discípulos. Es el mismo concepto que aparece en Efesios 5:21 con respecto al marido y la mujer: el lavamiento del agua por la palabra, santificación, limpieza de mis discípulos. Tengo que limpiarlos con la palabra. Hemos hablado de la importancia de depender, una iglesia que depende de la palabra, una iglesia que está soportada en la palabra, como lo vimos en la clase anterior. Es importantísimo que no nos pongamos de mediadores entre Dios y la gente, sino que nos pongamos de facilitadores a fin de que ellos desarrollen una relación personal con Dios, con Jesucristo, a través de su palabra. Ese es el segundo punto de liderazgo: llevarlos a la palabra de Dios, lavarlos con la palabra de Dios, hacerlos parte de la misión, de la visión que Dios nos ha dado como iglesia local a través de la palabra de Dios. Número 2. Número 3. Aquí viene algo maravilloso en el versículo 12. Viene un punto precioso que tenemos que observar. Dice: así que después, esta es la palabra clave, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Después. ¿Qué era el manto sino la manifestación de autoridad sobre alguien? ¿Se acuerdan del manto de Elías, el cual quería Eliseo? Era la autoridad de Dios. Hasta el día de hoy vemos en el pueblo de Israel que los rabinos llevan un manto de autoridad sobre sus discípulos. Es el manto de autoridad. Pero dice la palabra de Dios que, sabiendo las circunstancias terribles que les aquejaban a sus discípulos, sabiendo que les iba a dar la noticia de que iba a morir y que iba a padecer por ellos, se quitó su manto de autoridad y se hizo su siervo, ciñéndose la toalla. Antes de que podamos ejercer autoridad sobre alguien, tenemos que haberle servido. No solamente tener el compromiso de amarle hasta el fin, no solamente tener el compromiso de llevarlo a la palabra, sino de servirle. Se puso la toalla, así que hasta que no les hubo lavado los pies, no se volvió a poner el manto. Si quitamos esta frase del versículo 12, parece que no se destruiría todo el significado de este versículo. Vamos a intentarlo. A ver, vamos a hacer algo para que tú observes esto. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Vamos a quitar la frase tomó su manto. Así que después que les hubo lavado los pies, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Parecería que esa frase tomó su manto no es importante y no destruye la idea del versículo, pero es tan importante porque hasta que no les sirvió, no pudo ejercer autoridad sobre ellos. Se quitó la toalla, una vez que les hubo lavado los pies, se quitó la toalla y se puso su manto. Y ahora sí, veamos el versículo 13, ¿qué les dice? Después de que les ha lavado los pies y se vuelve a poner el manto de autoridad sobre ellos, les dice: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. En algún momento tus discípulos podrán llamarte pastor, maestro, y lo serás cuando les hayas amado de compromiso, los hayas lavado con la palabra y les hayas servido hasta el fin, y te hayas puesto la toalla para servirles. Entonces no solamente tendrás un manto, porque muchos buscan la posición, pero recordemos lo que decíamos al principio de esta clase, que el pastor no debe ser aquel que arrebata autoridad o que impone autoridad, sino que las ovejas deben reconocer autoridad. Y para que las ovejas reconozcan autoridad, nosotros tenemos que vivir en pleno servicio.
definitivamente. Y no estamos hablando de posiciones de pastor o líder de célula o lo que sea, sino de una función de compromiso, de lavamiento, de servicio, y entonces la gente reconocerá autoridad en nuestras vidas y se acercará para tomar de ti un consejo. Y como dijo el Señor, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Escucharán con atención tu consejo, seguirán tu palabra, que vendrá inspirada en la palabra del Señor. Dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque ahora lo soy. Les he servido, les he lavado, me he comprometido. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y no está hablando de la tradición de Semana Santa, de que todos vamos al pedicure para que los líderes de alabanza traigan las cubetas y laven los pies el domingo en la iglesia, el domingo de la Semana Santa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un servicio continuo. Estamos hablando de lavarlos en la palabra. Ese es el lavamiento que vale. El responsabilizarnos y comprometernos a lavarnos con la palabra, a meternos nosotros y vivir bajo la autoridad de la palabra para que podamos ejercer la autoridad de sembrar la palabra en otros. ¿Cuánta gente sin vivir sujeto a la palabra ni la conocen y quieren tener autoridad y entonces tienden a imponerla y no a ejercerla, que es muy diferente? El ejercicio de la autoridad es algo que las ovejas reconocen, pero no la imposición, ¿verdad? Entonces dice, pues si yo, versículo 14, el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, de la manera que ya nos dijo, compromiso, la palabra, servicio. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y luego un versículo que le encanta a mi esposa, que es uno de sus favoritos, y es muy cierto, y dice el Señor, versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora lo sabes, ahora ponlo por obra. Número 1, vive bajo la autoridad de mi Padre. Número 2, conóceme, sabiendo. Número 3, comprométete. Número 4, lava con mi palabra. Y número 5, sirve. Y entonces te llamarán pastor y maestro. Y lo serás. Y entonces tendrás que seguir ejerciendo esta autoridad, viviendo bajo la autoridad de Dios. Pero déjame decirte, Dios obra en la obediencia. Esto no es para los pastores solamente. Esto es para cada miembro de la iglesia. Mi hermano, el que en lo poco no es fiel, en lo mucho jamás será puesto, porque no puede ser fiel. Para que tú verdaderamente puedas desarrollar tu vida de servicio al Señor, necesitas primeramente vivir bajo autoridad, reconocer la autoridad. Ahora, nosotros, los que ejercemos autoridad, necesitamos entender cómo se ejerce la autoridad. Autoridad no es autoritarismo. Autoridad es llevar a la gente a la palabra, servirles de compromiso, tener un compromiso con ellos, ¿verdad? Conocer nuestro entorno, conocer las necesidades, sabiendo Jesús sabía cuáles eran las necesidades de cada uno de sus discípulos, ¿verdad? Conocer la vida de tus discípulos, etcétera. Esta es una vida de autoridad. Liderazgo no es autoritarismo, ni una posición de privilegio. El privilegio es el servicio, ciertamente sí dijéramos que es una función de privilegio. Liderazgo es servicio, compromiso. Y en este caso, líderes espirituales, lavamiento de la palabra de Dios. Ahora veamos en el libro de los Hechos un poco acerca de la vida de Pablo, para que podamos entender estos principios. Hechos 15 del 1 al 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí vemos un contraste increíble entre lo que es vivir sujeto a autoridad y ser alguno. ¿Y estos algunos? ¿Quiénes eran?
La iglesia reconocía a Pablo y a Bernabé que habían cumplido con todo lo que estudiamos en Juan capítulo 13. Compromiso, padecimiento, sabían la situación, estaban bajo la autoridad de la iglesia. Vemos en los primeros versículos del capítulo 13 de Hechos que estaban Bernabé y Pablo sujetos al concilio de una iglesia en Antioquía. Y aún que no eran parte, por decirlo, en cuanto a iglesia local de la iglesia de Jerusalén, donde estaban Pedro y Juan, vivían sujetos a la iglesia de Jerusalén. La iglesia, fueron recibidos por la iglesia de Jerusalén y por los apóstoles y por los ancianos. Fueron reconocidos, ellos estaban sujetos a la autoridad. Pero algunos, como muchos, se meten a las iglesias a decir, no, mi hermano, es que esto debería hacerse así y esto que debería hacerse así. Nosotros como iglesia que tiene autoridad de Dios debemos frenar todo este tipo de cosas. ¿Sabes qué? ¿Quién eres tú? Tú eres alguno. ¿Dónde estás tú viviendo bajo autoridad? ¿A qué célula perteneces? ¿Cuál es siquiera tu nombre? Ni siquiera figura tu nombre porque ni siquiera has servido. La iglesia no te reconoce, no te conoce. En cambio, la iglesia reconocía perfectamente el servicio y el amor de Pablo y Bernabé y por eso ellos tenían autoridad. Y el concilio lo recibió y tomaron en cuenta las palabras de ellos para todo lo que vemos más adelante en el capítulo 15, el primer concilio de la iglesia presidido por Jacobo, donde se llega a la situación de que no se intime a los gentiles con estos algunos que alborotaban a la iglesia, con guardar los ritos de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos algo maravilloso, que cuando alguien está sujeto a autoridad causa gran gozo en la iglesia, pero los algunos siempre traen división y problemas. Cuando uno está sujeto a autoridad, dice que iban pasando por las aldeas de Samaria, etcétera, iban diciendo lo que Dios estaba haciendo en los gentiles, Pablo y Bernabé, y causaban gran gozo a los hermanos. En cambio, estos perturbaban. Los algunos que no están bajo autoridad solo sirven para perturbar. Hermano amado, no seas de este tipo de algunos. El que no vive bajo autoridad no puede ejercer autoridad y mucho menos será reconocido como autoridad. Tarde o temprano se cae el teatro de las personas que no viven bajo autoridad. Este es el contraste de Juan capítulo 13, ¿verdad? Es el otro lado de la moneda. Dios se mueve y da y delega autoridad a los que viven en obediencia. Acuérdate lo que estudiamos en Hebreos capítulo 5, para ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Sígame. Vosotros me llamáis maestro y lo soy. Y si yo, el maestro, los he hecho hacer esto, les he hecho esto, ustedes hagan lo mismo, síganme. Esta es la manera de recibir autoridad viviendo bajo autoridad y ejercer autoridad en el temor de Dios, sujeto a la autoridad puesta por Dios en la iglesia. Este es el final de nuestra serie Aprendiendo a ser la iglesia. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que todos estos conceptos rehabiliten el precioso grupo, maravilloso grupo, iglesia, no importa el número que Dios ha puesto en tus manos, y que podamos ser líderes con un concepto muy claro de lo que significa servicio y poder guiar a las personas a la libertad de la palabra de Dios, implantando estos principios de ser la iglesia en el corazón de nuestros discípulos. Y una vez más recordar nuestro eslogan de esta serie: el Señor no está interesado en que vayamos a la iglesia, sino que seamos la iglesia. Una iglesia dependiente, una iglesia evangelizadora, discipuladora, una iglesia con autoridad, una iglesia en comunión, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos aprendido en esta preciosa serie. Esto es ser la iglesia. El mejor modelo de una verdadera iglesia lo encontramos en la palabra de Dios. Como dijera Pablo a través de esta serie, ahora pues, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Como hemos aprendido, es necesario que cada miembro del cuerpo aprenda a vivir bajo autoridad y asimismo a ejercerla, ya que Dios obra en la obediencia, pues no podemos vivir en el reino de Jesucristo sin estar bajo la autoridad delegada por Dios. Nuestro versículo a memorizar de esta séptima y última clase de la serie Aprendiendo a ser la iglesia la encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No queremos despedirnos sin antes recomendarle visite nuestra página en el internet www.sembradosenbuenatierra.com
Aquí encontrará información del resto de las series que conforman este discipulado de Sembrados en Buena Tierra. Muchas gracias y hasta la próxima.